buenas hermanos, familia, amigos, reciban un cordial saludo desde Quito, Ecuador, agradeciendo como siempre al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad, porque esto no es cualquier cosa. Llegamos, no todos han llegado, los que estuvieron el próximo domingo, no están todos los que estábamos ese día hasta hoy. Cada día mueren más de 150.000 personas en el mundo, a nivel mundial, mucho más. Entonces somos de los supervivientes de cada día. No todos los que salieron en este día regresarán. Es tremendo. Entonces no es cualquier cosa que estemos todavía entre los vivos y todavía sirviendo en algo al Señor, llevando el mensaje, llevando la palabra. Porque Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras, dice en Hebreos capítulo 1, versículo 1. En otro tiempo a los padres les habló por los profetas. Y en estos últimos o postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Pero Cristo ya ascendió hace muchos siglos. Ya no está, hoy nos habla por medio de la palabra, pero no es solo la palabra, sino quien la lee, la estudia y se prepara para llevar el mensaje. Hoy estamos llevando ese mensaje nosotros. Entonces no es cualquier cosa, en el caso mío. Yo lo entiendo que esto es algo extraordinario, que estemos llevando el mensaje final y que Dios nos haya permitido participar también de la obra aquí, que le sirvamos. Esto no es cualquier cosa, así que estamos muy agradecidos, siempre yo estoy agradecido a Dios por la oportunidad de predicarle la palabra. Hoy vamos a seguir con el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Se había escrito Hechos de los Apóstoles y le hice corregir a Pablo. No es Hechos de los Apóstoles, es Hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra aquí. Si usted analiza lo que es el apóstol Pedro en los evangelios y lo ve aquí en el libro de los Hechos, es otra cosa. Es decir, es un hombre lleno del Espíritu Santo, o sea, controlado completamente por el Espíritu Santo. Y todos los hombres que están aquí, hombres controlados por el Espíritu Santo. Es Él el que está haciendo la obra a través de ellos. Aquí en estos inicios, aquí en el capítulo 2 donde vamos a estar hoy, Pedro predicó un sermón que, digo yo, si lo leo no me llevo ni 10 minutos, quizás él se haya llevado media hora. Pero con ese mensaje recibieron la palabra como 3.000 personas y fueron bautizadas. Tremendo, pero esa es la obra del Espíritu Santo, el que convence. Por algo el Señor les dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos del poder de lo alto. Y eso sucederá dentro de no muchos días. Él se fue a los 40 días después de la resurrección y el Espíritu Santo llegó 50 días después de la resurrección o 10 días después de la ascensión de Cristo. Pero lo más importante es que llegó y que Dios cumple las promesas. Yo por eso le creo todo lo que Él dice. Yo le creo a aquel que dijo ser la verdad, porque todo lo que ha hablado se ha cumplido. Así que hoy vamos a estar en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, pero pidamos la bendición de Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. El Dios que nos provee, nos sostiene, nos da vida desde que somos hasta este día. En mi caso, desde 1952. Ha estado aquí conmigo, Señor, aunque yo haga esfuerzos por no merecerlo y mantenerme alejado, usted siempre ha estado conmigo. Le doy gracias y bendiciendo, Señor, las personas que están allá al frente también. Mire las necesidades de cada uno de ellos, su salud, tal vez falta de trabajo, Señor. Estarían tal vez buscando trabajo, necesitan estudiar, tantas necesidades que se tiene, Señor. Y
que usted esté siempre pendiente, sus oídos puestos ahí en las casas de ellos, Señor, sus ojos ahí y sus oídos atentos a las oraciones, a los clamores de ellos, agradeciéndoles también a las personas que hacen transferencia para que apoyemos la obra misionera y el mensaje del Evangelio siga extendiéndose por todo el mundo, porque tenemos misioneros en Estados Unidos y por allá la palabra se está extendiendo también. Dándole gracias, Señor, por la provisión que ha sido siempre buena y fiel y nunca nos ha faltado, siempre ha sobrado algo, Señor. Gracias. Y hemos aprendido a confiar no en el dinero, sino en usted. Es a usted que necesitamos, Señor. Y gracias por las personas que nos ayudan. Bendiga esos hogares, su economía, el bolsillo, Señor, presente y futuro grande. Y pidiendo que el Espíritu Santo, que usted ha hecho morar en cada creyente, Él sea el Maestro que en este día nos enseñe, nos recuerde y nos guía toda la verdad, pidiéndole y agradeciéndole estos favores por el nombre y los méritos de Cristo, el Señor. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, es decir, llegó el Espíritu Santo, Cristo lo envió. Y yo a veces pienso, así es de lejos el cielo, Él se fue de una, y 10 días después llega el Espíritu Santo. Yo digo, ¿sería que Él 5 días subiendo y 5 días el Espíritu bajando? Bueno, Dios es de una puede aparecer, pero sí me pongo a pensar, 10 días, y tenía que llegar en este día, a los 50 días. Esto tiene mucho significado. El día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y yo veo siempre una actitud correcta para que el Espíritu Santo llegue, llene a esta gente y haga la obra como Él quiere. Hoy no somos unánimes, es decir, no estamos al 100% de acuerdo. Yo hablo una cosa de esta, otro viene y me contradice, esto no es así, así. Entonces, en un ambiente de eso no es lo mejor para que Dios obre. Pero aquí estaban, dice, estaban unánimes, juntos, de acuerdo completamente. Ahí no había duda ni nada, estaban esperando. El Señor dijo que dentro de no muchos días, no les dijo dentro de 10 días el Espíritu Santo viene, porque o de no, ellos se hubieran ido a los 9 días a esperarlo y no sabían dónde iba a llegar, sino que se reunieron en cualquier parte. Lo cierto es que lo están esperando. Y no sabemos, llegaría gente, ¿qué están haciendo? Estamos esperando que venga el Espíritu Santo, ser llenos, recibir el poder y serle testigos al Señor Jesucristo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero Él nos dijo que no salgamos sin el Espíritu Santo. Mientras no estemos investidos con el poder de lo alto, no salgamos. Así que esperemos. Y no sé si alguien preguntaría, ¿y cuánto se va a demorar? Pero si están unánimes de acuerdo y todo, Él dijo que lo enviaría, no dijo, pero estemos seguros, estemos tranquilos, lo esperaron, sabía que el Señor cumple. Y les llegó 10 días después de la ascensión. Estaban unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Así que vino del cielo un viento recio que llenó la casa y que soplaba. Y los que estaban ahí sentados, dice, se les aparecieron lenguas como de fuego, asentando sobre cada uno de ellos. El versículo 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo,
Esto me habla a mí que estaban completamente de acuerdo, hombres de fe, no había gente con dudas. ¿Y qué pasa si no viene? ¿Y qué pasa si salimos así? Y cuando venga el Espíritu Santo, pues que nos alcance por allá donde vayamos ya. No. Y fueron todos, o sea que estaban unánimes, completamente de acuerdo, esperando el Espíritu Santo. Todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Esta es la obra del Espíritu, según el Espíritu les daba que hablasen. Ellos no hablaban por su propia cuenta. El Espíritu Santo les daba en qué idioma van a hablar cada uno. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Este es el don de lenguas. Por aquí dice la palabra de Dios en Marcos, capítulo 16. Le voy a leer del 17 al 20, los últimos 4 versículos. El Señor les dice: y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Y eso es lo que está sucediendo ahí, porque lo que dice la palabra de Dios es verdad, eso se cumple. Y están hablando otras lenguas. Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. 19. Y el Señor, después que les habló estas cosas, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Esas cosas era para autenticar la palabra o respaldar la palabra que ellos hablaban. Aquí las lenguas, dice, hablarán otras lenguas. ¿Y por qué van a hablar aquí otras lenguas? Dice el versículo 5. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. El propósito de este don de lenguas aquí, llenos del Espíritu Santo, y hablaban en otros idiomas, porque esto no es un balbuceo estático ahí que uno no entiende ni nada. He oído, no sé si los que están allá han oído hablar en lenguas algunos y hablan las mismas cosas, pero aquí se trata de idiomas. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. En otras palabras, ese día, el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, en Jerusalén por lo menos había un representante de todas las naciones que hay debajo del cielo. Entonces se necesitaban idiomas en cantidad. No sabemos, aquí tenemos una lista y todas las cosas. Pero ahí en Jerusalén por lo menos una persona de cada nación estaba y necesitaban escuchar y por lo menos llevarse el mensaje y quizás salir de misionero a contar las cosas que pasaron. Entonces se necesitaba esto. Ahora, dice en el versículo 6, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Esto no es cualquier cosa, todos les oían hablar en su propia lengua, en su idioma. Dice por acá en el capítulo 14 de 1 Corintios, en el versículo, le voy a leer del versículo 7 para abajo, dice: ciertamente las cosas inanimadas que producen sonido, como la flauta o la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara si dan sonidos inciertos? 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por las lenguas no dieres palabra bien comprensible,
¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablarás al aire. Esto de la trompeta y todo está por allá en el capítulo 10 del libro de Números. Con el sonido de la trompeta se avisaban si era el tiempo de levantar el tabernáculo, de irse, de parar, y si venía amigos se sonaba la trompeta de cierta forma, y si eran enemigos se sonaba, por decir algo, 2 o 3 sonidos de trompeta y se preparaban. Pero dice acá, poniendo ese caso, pero si la trompeta no da sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Los van a coger descuidados. Así es la lengua, tiene que ser algo entendible y todo esto. Dice el versículo 10, estoy en 1 Corintios 14, tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Estos son idiomas, no es cosas así. Y esto era con el propósito de confirmar la palabra que hablaban ellos. El Señor les ayudaba con señales y prodigios, y milagros y de todo. Dones de lengua, de sanidad, todas estas cosas que les dijo el Señor allá en el capítulo 16 de Marcos, todo eso se va a ver aquí, en el libro de los Hechos. Cogerán cosas mortíferas, no les hará nada. A Pablo, en el capítulo 27, en el viaje a Roma, naufragaron y llegaron a una isla y cogió una rama, hicieron una fogata porque llovía y hacía mucho frío, y en las ramas que cogió iba una serpiente y se le colgó en la mano, le picó. Sin embargo, sacudió y cayó al fuego esto, pero los nativos, dice, esperaban que cayera muerto, pero no le hizo nada. Ahora, no están tentando a Dios como algunos que cogen y juegan con la serpiente por acá y hasta que son picados y hasta muertos. He oído que presentan por ahí. Pero esto fue un accidente. Él no estaba probando a Dios. Le voy a probar a Dios que Él está conmigo y si me pica esta no me pasará nada. Y si se va con esa actitud lo hubiera matado. Pero aquí fue un accidente. Agarró esto y se le prendió la serpiente y no sabía. Pero todos estos dones de sanidad y de lenguas, expulsar demonios, todo eso sucede acá, porque era para autenticar la palabra que ellos predicaban. Eso no es para cogerlo hoy, eso ya pasó. Yo por lo menos no necesito el don de lengua, porque aquí en el Ecuador hablamos todos el español. Y a mí me entienden, claro que si viene con otro idioma, el quichua, alguna cosa, ahí sí estamos fregados. Una vez llegó una gringuita a la congregación y ahí sí necesitaba yo el don de lengua, hablar inglés y yo nada. Y le pregunté a ella, ¿usted me entiende? Dice, más o menos el 50%, porque usted habla muy rápido. Bueno, así hablamos los colombianos. Pero ahí sí necesitaría yo el don de lenguas, que es el idioma de ella, el inglés. Pero el resto, nada. Así que tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno carece de significado. Aquí el día de Pentecostés en Jerusalén, todos escucharon el mensaje de las maravillas de Dios que dicen ahí en otro pasaje, en su propia lengua en la que hemos sido, decía. El alemán escuchaba en alemán, inglés, español y todos los idiomas que hay, cada uno entendía. Y esa era la obra del Espíritu Santo, no era obra de Pedro ni nada. A él lo llaman iletrado en el capítulo 4. Muy bien. El versículo 11 dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. No nos entendemos. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad hablar, abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretar.
Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero el entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendice solo con el espíritu el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá amén a su acción de gracias? Pues no sabe lo que ha dicho. Y así es muchas veces. También el don de lengua no es para todo. Yo estuve en una reunión, en una ocasión, y de pronto dijeron, vamos a orar todos en lengua. Y creo que había unas 500 personas ahí. Oraron en español, ahora todos vamos a orar en lenguas. Pero piensen lo que dice aquí en el 1 Corintios capítulo 12. Yo le voy a agregar una partecita nada más. El versículo 28. 1 Corintios capítulo 12, versículo 28. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Versículo 29 y 30. ¿Son todos apóstoles? Yo le voy a decir, no. ¿Son todos profetas? No. ¿Todos maestros? No. ¿Hacen todos milagros? No. ¿Tienen todos don de sanidad? No. ¿Hablan todos lenguas? No. ¿Interpretan todos? No. Entonces, ¿cómo pueden pedirle a una congregación completa, todos vamos a orar en lenguas, si la lengua no la tiene todo el mundo? Y peor aquí en este tiempo, era para el tiempo de los apóstoles, porque ellos la necesitaban. Y no era porque pedían ni nada, el Espíritu Santo les daba. Eso no es cuestión de decir, vamos a orar en lenguas, vamos a ayunar en lenguas y vamos a hacer esto. Estuve en una reunión de jóvenes, siendo yo el anciano. Pero me fui con mis hijos, como eran pequeños, dicen, lo que les falta a ellos me sobra a mí, y ahí nivelaron. Sale un pastor de jóvenes y estaban como 150 o 200 jóvenes. Es una mega iglesia. Y la pregunta es, ¿quiénes aquí hablan en lenguas? Y algunos medio sospechosos levantaron la mano sin estar seguros ni nada. Yo vi para allá. De los, digamos, 200 que estaban ahí, que hayan levantado la mano 20. Dice, los que no han hablado en lenguas no tienen el Espíritu Santo. Y dije, ¿dónde? ¿Qué está hablando esto? Esto no es así. Entonces hay una confusión tremenda con esto, pero hoy esto no se necesita. Esto era para autenticar la palabra y los milagros de Jesucristo, extraordinarios milagros que Él hizo, como dice aquí mismo en el capítulo 2 del libro de los Hechos, era para autenticar el mesiasco de Él, que Él era verdaderamente el Mesías de Israel, y lo confirmaba con todas estas señales y prodigios que hacía, haciendo la obra de Dios. ¿Cuánto habló Él? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Les he hablado claramente y le pedían, háblenos claro, estamos hablando. Y si no creen a mis palabras, entonces crean por las obras que yo hago, porque las obras que yo hago no las hace cualquiera. Con eso estaba demostrando que Él era el Mesías, el enviado de Dios. Entonces era con un propósito, no es que Él hizo esto, entonces nosotros también vamos a hacer, y en el nombre de Jesucristo mantenemos haciendo un poco de cosas y mantenemos siendo profetas falsos
que no se va a cumplir muchas veces eso y tendremos que apedrearlo, según Deuteronomio 18. Entonces se juega mucho con todas estas cosas, pero no todos tienen el don de lengua. Y el único que tiene el don de lenguas se llama Cristo el Señor. Él es el único que puede entender todos los idiomas. Él puede responder las oraciones de toda la gente del mundo. En una ocasión llegó un joven a la iglesia, y me acuerdo el nombre, Constantino, y era de Ucrania. Entonces se puso, una vez le dijimos, ore, pero oró en el idioma de él y yo cometí el error de decir amén sin saber qué fue lo que dijo ahí. Pero el Señor sí entiende ese idioma, entiende todos los idiomas. Él es el único que tiene el don de lenguas, de interpretación de lenguas. Aquí, ¿qué hacemos? Pero bueno, así somos. Y digo, y así nos ama el Señor. Seguimos nuevamente aquí en Hechos capítulo 2. Habíamos quedado en el versículo 6. Y hecho este estruendo se juntó toda la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Era un idioma claro. 7. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mira, ¿no son estos galileos todos estos que hablan? ¿Cómo así están hablando el idioma, pero de toda la gente aquí? Pero ¿qué fue lo que dijo el versículo 4? Según el Espíritu les daba que hablasen. Él es el que hace la obra aquí. Usted puede ver, es la obra del Espíritu Santo, utilizando hombres que se dejan controlar completamente por el Espíritu Santo, hombres llenos del Espíritu. En el versículo 8 dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Y esto era extraordinario, estaban atónitos y confusos. ¿Qué está pasando aquí? Y quizás uno habla, digamos en este caso, que yo fuera el apóstol Pedro y yo estuviera hablando, y me escuchan al otro lado 10 idiomas diferentes. Y yo estoy hablando acá y todos me entienden y les hablo a ellos clarito. Yo creo que el apóstol Pedro nunca se dio cuenta qué idioma estaba hablando ni nada, sino normalmente su idioma, como estoy yo aquí. Pero el Espíritu Santo hacía que lo entendieran, ese mensaje lo entendieran todos. Era algo extraordinario en la lengua en la que hemos nacido. 9. Aquí hay parte de la gente que estaba ese día en Jerusalén. Dice, partos, medos, elomitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Todos entendían esto. ¿Cuántas nacionalidades hay acá? Y habría más. Pero dice, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Ahora, aquí cuando oraron y todo esto, llegó el Espíritu Santo, fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas, dice acá. Pero ya con el tiempo que nos queda, vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos. Vamos a leer del 24 en adelante. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, aquí están orando, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay.
que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Todo esto es una oración que están haciendo ellos, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen la palabra, mientras extiendes tu mano para que hagas sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mientras extiendes tu mano. Nosotros hablamos y usted va a hacer los milagros. Era Él, era el Señor, el Espíritu Santo, el que estaba ayudándoles. Y dice el 31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ya no hablaban en otras lenguas, porque allá era el momento de hablar en otros idiomas. Aquí es seguir ya hablando la palabra de Dios. Esto ya no se repite. Entonces vemos que el Señor les va ayudando, porque esa es la promesa. Él les ayudaba con señales y prodigios y milagros para autenticar la palabra de Dios. Aquí era para aprovechar de que ahí había por lo menos un representante de cada nación y les hablaron en las lenguas que ellos habían nacido y escucharon las maravillas de Dios. Pero aquí fueron llenos del Espíritu Santo y ya no hablaron en lenguas, sino hablaron la palabra de Dios y siguieron predicando. Porque ya aquí no la necesitaban. Ya todos los que estaban aquí ahora, que iban a escuchar el mensaje, eran judíos y todos les escuchaban. Les entendían. No necesitan otros idiomas, no necesitan lengua. Pero bueno, por echar tanta lengua ya se nos fue el tiempo, pero es importante todo esto que habla aquí el libro de los Hechos del Espíritu Santo. Y nos vamos a despedir bendiciendo al pueblo de Israel, porque necesitamos bendiciones. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré en el nombre del Señor. En el Salmo 122, versículo 6, la palabra dice, pedid por la paz de Jerusalén y sean prosperados los que te aman. Amamos a Jerusalén y pedimos por la paz de Jerusalén, pedimos por aquellos países donde algunos de nuestros familiares se encuentran, en mi caso Colombia. Pedimos por el Ecuador donde Dios me tiene y por nuestro presidente Daniel Noboa, sabiduría y prudencia que necesita para gobernar. Y bendecimos al Estado de Israel, en el nombre de Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, y el pueblo de Dios dijo, amén. Sacia mi sed, sacia mi sed, en mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti conocer, a ti me rindo, a ti me rindo, te quiero conocer, más de ti